Bienvenidos a una porción de fe. Estamos terminando el libro número 12. Sí, el segundo libro de los Reyes. Vamos a leer los capítulos 24 y 25 para terminar la lectura de este libro. Historia apasionante. Si no te ha gustado la lectura, te invito a que nos escuches. Ya verás que seguramente te causará algo dentro de ti. Para algunos parece aburrido, pero no trae mucho material, mucho de qué aprender. Aprender lo bueno, aprender a no hacer lo malo, aprender de avivamiento, aprender de no practicar la idolatría, las consecuencias de la desobediencia. Trae mucho material, así que vamos a terminar leyendo este libro. Capítulos 24 y 25, estamos tomando la nueva versión internacional. Si estás acostumbrado a otras versiones de la Biblia, bueno, te invito a que te estés modernizando, vamos a decir, sí, o tomando otra lectura. Hay lecturas que ya no sabemos en nuestra Biblia tradicional quizá, pero al leer otra versión nos enriquece. Así que vamos a leer esta nueva versión internacional. Veremos la historia de los últimos 3 reyes de Judá hasta llegar a su caída definitiva y su extinción total del reino de Judá. Vamos, leamos entonces. Capítulo 24, verso 1. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. Sí, aquí dice que eran juicios del Señor. Juicios del Señor. Había acabado el tiempo de la misericordia, ahora en tiempos de los juicios. Cruel, duro, justo más bien. Justo. Sé que a algunos no les parece, sin embargo, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, tal como eres tú, como padre o como jefe. Sí, misericordioso, sí, amable, tolerante, amoroso y todo lo que tú gustes, mas también justo. Cuando alguien necesita una corrección o un castigo o pagar por algo, seguramente tú lo aplicas. Así que, justicia, misericordia. Nada tiene que ver hacer una cosa con otra, ¿sí? Nada tiene que ver el carácter de Dios ni tuyo con hacer la justicia. Así que vamos adelante. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, sí, por un juicio, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Pero no solo lo hacía el rey, lo hacía la gente en general. La gente en general lo hacía. Incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Había gente inocente, el Señor tenía cuidado de ellos. Ellos no iban a pagar y después, por lo que viene el juicio final, por algo que no hicieron. Pagarían los que lo hicieron. Algunos fueron inocentes. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar tanto pecado, tanta maldad. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Se parecían en sus nombres y en sus costumbres. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esto yo lo vi en historia cuando estaba en la secundaria, hace chorrocientos años. Y tú también lo viste si tienes mi edad. Ya no viene ahora, pero eran los grandes imperios antiguos. Egipto, si te acuerdas de él, el imperio Medo, el imperio persa, medio Medo-persa también, el imperio babilónico. ¿Sí? También allí figuraba el Israel y también figuraba Fenicia, los primeros navegantes. Esto venía en secundaria, en los libros de secundaria en México, al menos en México. Así que es apasionante la historia. No está peleada la fe con el conocimiento, con el razonamiento, con la cultura, ¿sí? Esto es historia universal, historia antigua, obviamente. Así que se trataba de estos imperios que venían y destruían y dominaban el más fuerte. En este caso, el más fuerte en este momento era Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nehusta, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Señor tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén
y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Si te preguntas, ¿pero por qué Dios no los defendió? Recordemos que ya el Señor se había cansado y este era un juicio. Él los abandonó. Si tú dices, es que yo la estoy pasando mal y Dios no me ayuda, ¿será que le has amarrado las manos a Dios? En un sentido, ¿sí? Un sentido figurado, que no le permites obrar, así como no le permitían los israelitas, los habitantes de Jerusalén, de Judá, por su pecado, que Dios ahí estaba y podía liberarlos, pero ellos no le habían permitido obrar. Y mira toda la destrucción que vino. Sigamos leyendo. Se llevó todo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país, a la gente más importante. Fueron llevados cautivos, ¿sí? Todos fueron llevados cautivos, solamente quedaron los más pobres. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Sí, Sedequías, reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono, era un jovencito también, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor. Qué triste que termine este libro así, diciendo que los reyes hacían lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías, a los 9 días del mes cuarto. Cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Reflexión de hoy. Reflexión actual. Tengamos presente que al hacer bien habrá bendición para nuestros hijos. Pero si hiciéramos lo malo, habría muchos problemas para los nuestros. Si estás en una situación así, en que ante tus propios ojos está la desolación, los problemas, como hace unos días escuché de un hombre que dijo, perdón, porque por mis actos mi esposa y mis hijos han sufrido las consecuencias. Pero aún en ello, al reconocerlo, al arrepentirte, hay perdón y habrá misericordia. Supe que unos días después hubo un juicio contra él. Mas aún ahí en el juicio, en medio de ese juicio, hubo misericordia. Si estás en situaciones problemáticas, muy problemáticas, causadas por tu desobediencia, ven al Señor, arrepiéntete. Clama por tu vida, clama por tus hijos, clama por misericordia. Y aunque haya consecuencias, serán menores. Que Dios te ayude. Sigamos adelante. Y si todo está bien, agradécele a Dios y vamos adelante. Sigamos tomando una porción de fe.
a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Su ministro, Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Fue una destrucción total. Nabuzaradán nada más deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, lo que había sido construido en esa época gloriosa del rey Salomón, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para gobernar a la gente que había dejado en Judá, unas cuantas gentes. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, oriundo de Netofa, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, era de la estirpe real, y 10 hombres que lo acompañaban fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales, pues temían a los babilonios. En el año 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, extraordinariamente sacó a Joaquín, el anterior rey de Judá, lo sacó de la cárcel donde lo había puesto, un rey anterior. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Aún allí tuvo misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a continuar. Vamos adelante. Este libro termina de una forma trágica, dramática, ¿sí? Porque aún en medio de esta misericordia, el pueblo de Judá había dejado de existir. El famoso reino que había sido consolidado por David y llegó a su esplendor máximo en prosperidad con Salomón, había caído. De él no quedaba nada. Que Dios nos ayude y que lejos de ir hacia abajo, vayamos hacia arriba, con la presencia de Dios delante de nosotros. Que Dios nos ayude. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi yerno, a mi nuera, a todos nuestros descendientes con sus cónyuges por todas nuestras generaciones y a todos los que han estado leyendo una porción de fe. Vamos adelante.